¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Esta gala que se desarrolló con patrocinio de American Society y con Grupo Salinas en honor al embajador de Estados Unidos en México, el señor Ron Johnson, y en donde se pronunciaron diversos discursos, sobre todo el de Larry Rubin, que cuestionó al gobierno mexicano, habló de que México le debe al Telecam, en fin, diversos pronunciamientos, y lo que llamó mucho la atención fue ese vínculo entre Ricardo Salinas Pliego y Ron Johnson, entre Grupo Salinas y el apoyo al embajador, que no es nuevo, hay que decirlo, desde otra ocasión ya se había manifestado, incluso del trompismo con Salinas Pliego. Vamos a profundizarlo con mi querido Daniel Marmolejo, a quien saludo, por supuesto, como siempre, con muchísimo gusto. Daniel, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy contento de saludarte a ti y a tu gran audiencia, gente muy interesada por la realidad de México y el mundo. Gracias, querido. Oye, pues de entrada, como primer saque, yo te preguntaría eso. ¿Podemos ubicar esta relación de Salinas Pliego con el trompismo en la articulación de la ultraderecha como tal que existe a nivel internacional? ¿O vemos simplemente un acercamiento o intento de acercamiento de un empresario como Salinas Pliego hacia un ente más poderoso que es el gobierno norteamericano? Evidentemente, lo primero que podemos poner en relieve es la enorme trascendencia que tiene la transferencia de divisas y que las instalaciones de contacto público de Grupo Salinas a través de Electra y de Banco Azteca resultan fundamentales para este proceso. Como sabemos, ya hay una intermediación y lo ha venido manifestando el presidente Trump de la intermediación en las remesas. Y esto es un golpe muy fuerte para el mismo Salinas. Entonces, lo primero que tendríamos que poner en relieve son los intereses económicos que él tiene y, pues la nula credibilidad o valor crediticio de sus empresas en Estados Unidos. Entonces, él se encuentra en un proceso pues que lo pudiera llevar incluso a un colapso muy serio a partir de que ya no puede evadir el compromiso fiscal que tiene en México y que esto ya trascendió a través de la Corte. Pero también hay otro espacio necesario de valorar, y este tiene que ver con el camino político y con el intento de desestabilización del país, porque si algo puede vender como uno de sus activos más importantes, Ricardo Salinas Pliego, es su golpe permanente al proyecto de la Cuarta Transformación, lo cual no significa que la Cuarta Transformación sea prístina, sea pura, y tampoco significa que la Cuarta Transformación en este momento no esté realmente y delicadamente confrontada. Pero bueno, desde su ámbito empresarial, muchos se alinearon, sabían que iban a tener quizás menos posibilidades de negocios y otros aprovecharon esta ruptura de ciertos grupos con el gobierno para beneficiarse aún más con contratos, de tal suerte que la cuarta transformación le ha dado muchísimos beneficios a la clase empresarial mexicana, al grado de que desde mi punto de vista, la representación del Consejo Coordinador Empresarial estaba muy claramente evidenciado con la presencia en ese tiempo del presidente López Obrador de una secretaria de Economía vinculada con el Grupo Monterrey, de manera muy evidente. Y todo esto, bueno, pues nos lleva a la reflexión de qué ha sucedido con este pues acercamiento en un interés político con un embajador que es un halcón. Y cuando tú expones, querido Jesús, el tema de la derecha o el tema de la ultraderecha, que sería una de las fases de la radicalización de intereses económicos, políticos y de largo alcance también, que está creciendo de manera muy importante en el mundo y ha sido también un factor de guerras civiles, de guerras mundiales y de reorganización de los países. Bueno, aquí estamos viendo un vínculo con intereses económicos, como ha sucedido también en otros tiempos, cuando el presidente Nixon, por ejemplo, había alineado a través de las estrategias de Henry Kissinger a los capitales y a la élite en Chile, por ejemplo.
O como podemos ver la relación de el presidente Trump con Jair Bolsonaro en Brasil y que pues está en una clara defensa de los intereses de este golpista que pudiera ir a la cárcel, que además él se encargó de encarcelar con la ayuda de los fiscales al presidente Lula, que estuvo un tiempo en prisión. Del mismo Milei, que es prácticamente un alineado entreguista, y desde luego también del presidente Mauricio Macri, que vino a defender y a reposicionar intereses económicos a partir de que él, como un sujeto de ultraderecha, apoyó y respaldó a los fondos buitre que venían generando una minería irracional y lacerando profundamente la economía en Argentina. Entonces, esta reunión yo creo que tiene dos facetas muy claras. La primera es, mira quién soy, mira que tú y yo podemos platicar y tenemos en perspectiva quizás un proyecto político y yo puedo llegar a representarlo. Y el segundo es, necesito lograr un acuerdo porque no puedo perder capitalización debido a que las transferencias, a partir de que son intervenidas por las imposiciones tributarias de Estados Unidos, reducen sus montos y yo reduzco mis comisiones. Entonces es un acuerdo en un doble eje. Sí, un acuerdo que, como bien señalas, detona y evidencia en muchos sentidos y en muchos aspectos esos intereses que van vertebrando, ¿no? En muchos caminos, pues lo que es una definición hasta de país, creo, Daniel, o sea, la visión de un país de cómo debe relacionarse hasta con el poder económico, que uno escucha y ve, pues resulta ser el verdadero enemigo, digámosle así, o el de verdadero rival político de cualquier transformación que quieras llevar a cabo y que por lo mismo debe tener mucho cuidado con quién te vinculas. Y bueno, convengamos que estamos en un país de libertades, de tal suerte que aquí se han dado reuniones de ultraderecha y que también la ultraderecha quiere posicionarse en el terreno electoral como lo ha hecho en Estados Unidos con Trump, ya dije Bolsonaro, ya mencioné a Milei, en Francia también, en la Europa en general hay un contagio de ultraderecha. Y tendríamos nosotros que profundizar en muchos factores a partir de esto, porque la ultraderecha no se define solamente como una, sino que tiene matices y características incluso etnocéntricas, en donde la ultraderecha en Polonia responde a intereses muy particulares, a diferencia de la ultraderecha de Donald Trump, pero en general hay características que deberíamos nosotros valorar y reflexionar como el autoritarismo. Entonces, un personaje como Salinas Pliego, pues es un personaje autoritario con sus propios trabajadores a quienes les imponía condiciones de presencia durante el periodo de la pandemia. Y el autoritarismo también lo vemos en lo que ha significado el proyecto de Donald Trump a partir de los recortes laborales y de una serie de presiones extorsivas prácticamente y sujeciones a modelos de esclavitud, como lo que llegó a hacer con Doge, pues Elon Musk apoyando el proyecto de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump. Y en general, no tendríamos que abandonar dentro de estas reflexiones cómo hay una transversalidad dentro de las posiciones ultraderechistas. Incluso aunque no compartieran muchos de los elementos etnocéntricos o culturales o religiosos incluso, pero ahí están. O sea, ¿en qué momento te preguntas tú, Ricardo Salinas Pliego ha utilizado sus plataformas para condenar el genocidio en Gaza? Y ahí te das cuenta que no tiene ningún interés. Y por el otro lado, quien lo pudiera alentar bajo la misma condición, aunque son personajes distintos, responden a sus condiciones específicas, Milei lo puede aplaudir o Bolsonaro lo puede aplaudir. O los europeos de la ultraderecha no tienen ninguna preocupación por condenarlo. Entonces tienes ese factor del autoritarismo. Trump está en una etapa de antiglobalismo, que es la oposición a la inmigración de manera radical, con algo que se ha establecido que es un sistema persecutorio hacia los mexicanos. Es un estado de excepción
racializado. Y cuando te vas ya no al nazismo, ya no al fascismo italiano, y ya no tampoco al fascismo español, sino te vas al sionismo, que es otra ultraderecha, que no está, que utiliza todos los conceptos históricos, pero es un montaje del judaísmo, pues te vas prácticamente a la expresión más radical de la deshumanización. Y bueno, y retomando a nuestros ultraderechistas en México, pues este personaje, Verástegui, ¿no? Haciendo el saludo nazi en un evento también con Donald Trump. Entonces, hay muchas características en donde realmente son pensamientos opresores hacia los sujetos y en donde también Estados Unidos ha utilizado estrategias económicas, también ha utilizado estrategias corporativas dentro de los países que no están alineados a su visión unipolar del mundo y a la visión del dólar como moneda única y a la visión extractivista solamente a favor de ellos. Y bueno, pues esto también que atañe a los grupos económicos llega hasta los individuos cuando los individuos que pudieran estar vinculados, como sucedió en Brasil, en Centroamérica, en México, con muchos religiosos que tras la persecución en Brasil generaron una diáspora y teniendo ellos una visión que la denominaron la teología de la liberación y que tenían como fundamento la opción preferencial por los pobres, y dentro de los grandes representantes estuvo el padre Méndez Arceo, Samuel Ruiz y otros que incluso fueron ejecutados durante procesos y regímenes militares en Centroamérica, como el sacerdote Arnulfo Romero, Óscar Arnulfo Romero, que debemos recordar nosotros, en plena homilía fue ejecutado. Vino paralelamente una expansión evangélica como un oleaje muy bien pensado para que en Brasil, donde surgían estas formas de pensamiento en México, en Centroamérica, pues hubiese también un combate desde el punto de vista religioso. Entonces, atañe a la religión, atañe al pensamiento íntimo de los sujetos. Yo no puedo consignar si la frase de Lili Telles, no sé si tú recuerdes que se dijo que era y después se desdijo, que un coito de 2 minutos es más que suficiente para que el marido insemine a su esposa. Mm. A partir de ahí es todo vicio, perversión y socialismo, y que no estoy seguro que ella lo haya emitido porque me parece algo sumamente estúpido en el pensamiento de alguien. Te define que se meten hasta en tu intimidad. Se meten en tu intimidad, se meten en todos los espacios de tu pensamiento religioso, íntimo, económico, bajo estrategias autoritarias. Entonces llegamos prácticamente a la violencia política como el caso más ejemplificante de lo que está sucediendo con Milei, que todas las expresiones de violencia verbal, de violencia económica contra su propio pueblo, en favor de los intereses del sionismo y del anglosionismo, que ponen un dilema, la soberanía de las Malvinas, la soberanía del agua, de la Antártida, la soberanía del oro, del petróleo y de las tierras raras de la Patagonia. Todo esto se pone prácticamente a merced de un sujeto que quiere desmotivar, y su primer avance estratégico fue desmotivar a los electores respecto a las opciones progresistas. De manera muy, muy radical, con una con una actitud flamígera, con un método persuasivo radical, como es justamente la ultraderecha, y después con un populismo radical que, aunque digamos él tuvo que generar una estrategia de alianzas al final, cuando ya no alcanzaba la mayoría y tuvo que hacerlo, finalmente se vincula con otros ultraderechistas, como el caso de Patricia Bullrich, quien era la candidata de Macri, y hacen un acuerdo de ultraderecha. ¿Y cuál ha sido una de las lógicas que ellos tuvieron también dentro de esta perspectiva? Pues entrar en un negacionismo de los crímenes de Estado
ocurridos durante la dictadura militar, y a pesar de que todavía siguen apareciendo hijos de perseguidos, de desaparecidos, de torturados y de ejecutados durante la dictadura militar, estos bebés que fueron tomados por militares y que gracias a madres y abuelas de Plaza de Mayo y estrategias muy importantes han sido localizados y reintegrados a la realidad de su origen biológico y cultural después de estos raptos que hicieron los militares. Están los ultraderechistas con la lógica del negacionismo, destruyendo todos los elementos que configuraron durante el periodo del kirchnerismo la recuperación de la violencia de Estado a través de museos, a través de la exhibición pública de las tropelías que se cometieron por esta terrible etapa que fue la dictadura y las operaciones Cóndor. Entonces, ya cuando hablamos del plano militar, las operaciones Cóndor, el Comando Sur, el Comando Norte, con el que México acaba de tener un encuentro recientemente, hace muy pocos días, nos habla también del manejo de estructuras militares dentro de la expansión de la ultraderecha como una forma de tomar control. Nosotros siempre hemos creído que la vacuna de tener ejércitos revolucionarios nos ha salvado de que las visiones de ultraderecha y que los golpes de Estado militares no puedan ser reproducidos en México. Pero ha habido un cambio, digamos, en cierta perspectiva de la relación que se Ujú. tiene con el ejército. Primero, se ha cultivado la idea de un ejército de paz y de un ejército de derechos humanos, y también de un ejército nacionalista y popular y revolucionario como es el ejército mexicano. Pero por el otro lado, el ejército ahora tiene la capacidad de administrar recursos económicos que antes no, y no podemos nosotros dejar de preocuparnos a partir de esto, de que se puede crear una élite burguesa dentro del ejército. Y la ultraderecha, con sus ejércitos y la visión unipolar, va a tratar de cooptar también a estos grupos, de ser atractivo para ellos y de buscar pues la desestabilización. Entonces tienes la vía religiosa, tienes la vía militar, tienes las estructuras políticas como el partido de esta persona Verástegui. También lo vimos nosotros con este tipo frenético que creó su proyecto Frena, que yo creo que ya se cansó de invertir su tiempo en estupideces, pero que sirvió en gran medida para lastimar, incomodar a la propia ciudadanía con su posición beligerante e intransigente. Están los grupos económicos y después los individuos que bajo ciertas condiciones, ¿cuáles serían el miedo, el uso de herramientas psicoanalíticas de la población, que aunque el psicoanálisis pudiera estar considerado como una pseudociencia de la psicología, de todos modos generó muchas estrategias de dominio el psicoanálisis? Dije la religión, también la ignorancia, la perturbación de muchas personas, el odio que pudiera ser intrínseco dentro de los sujetos y que puede ser motivado por la ultraderecha, y la crisis de la representación política y democrática que se puede dar en los países a partir del desencanto de proyectos que se quedan en la orilla, donde te das cuenta que a pesar de grandes esfuerzos que pudo haber hecho la población, la corrupción persistió, eh, el interés de ocupar cargos de representación para tener lujos y tener una vida contrastante con la realidad de los demás, la perversión que se puede dar incluso en la cuarta transformación también. Y con eso quiero ir a la última pregunta, Daniel. A ver, a la cena también asistieron personajes de la Cuarta Transformación. Asistió Sergio Mayer, asistió Alicia Bárcena, asistió Emanuel Reyes, en fin, asistieron Jacob Polemski. ¿Cómo entendemos la presencia de los representantes, de integrantes de la 4T en un evento patrocinado, encabezado de manera muy clara, digámoslo así, pues por esta ala política, por este ultraderecha? Bueno, primero hay que pensar de manera particular en cada sujeto. Si tú me dices Sergio Mayer es un tipo que no tiene ideología,
que le deben favores de algún tipo y por eso lo han sostenido, no porque vaya a generar una aportación en el terreno intelectual, político de la transformación. Las posiciones que ocupa Sergio Mayer, pues son posiciones de estas que se quieren combatir, de plurinominales, ¿no? Es un acomodaticio. Entonces, él representa esa ambivalencia que ha tenido la cuarta transformación de tener, pues, cascajo dentro de sus propias estructuras. El caso de Jacob Polensky es un caso particular porque actualmente es senadora, fíjate qué curioso, por el Partido del Trabajo, no es senadora por Morena. Yo pude ver que ella sostuvo infinidad de conversaciones con dirigentes revolucionarios de Latinoamérica, con líderes históricos, siempre del lado, en esos diálogos que yo pude percibir, incluso en el foro de Sao Paulo, donde asistí y vi que estaba ella presente. Resulta un poco preocupante también, quizás sea con el afán de obtener información, porque no puedes hacer una inteligencia política si no tienes información, pero también lo que nos demuestra su posición actual es que ella no salió bien con Andrés Manuel López Obrador, quiero suponerlo, y que termina después de no querer entregar el poder y de un problema que se presentó en el propio Morena, en el Partido del Trabajo que la cobija. Y de otros personajes también tendríamos que analizar específicamente si van para conocer el fenómeno o si van para coquetearle a la ultraderecha, porque eso no lo sabemos. Si hay un extremo izquierda y hay un extremo derecha, decía el presidente, se conectan. Y eso en el fondo pudiera llegar a ser posible. Tenemos los casos de grandes defensores de la patria cuyos descendientes fueron conservadores. Entonces, eso en tiempos históricos y momentos trascendentes para el país. Ahí está el caso del hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que además tuvo hijos y que, bueno, pues ahí está esa condición. Entonces, no pudiera yo clasificarlos de manera muy precisa como una comitiva de apoyo y pudiera ser un acercamiento por invitación también, pero es necesario por el tipo de personaje que se presentó, pues que es el embajador de Estados Unidos. Si están extraviados, bueno, pues habrá también que ponerles la lupa. Si fueron a obtener información, pues hay que saber qué tipo de información van a, digamos, valorar, analizar y desmontar. Yo creo que a la ultraderecha es relativamente fácil desmontarla, porque aunque hablemos también de un terreno ideológico, de un terreno político, de un terreno económico, de una forma en la que se están desdoblando esos intereses autoritarios por el mundo, antiglobales, anti-inmigrantes, antiglobalización, conspiranoicos, ¿sí? La realidad es de que muchos de sus seguidores, como lo he mencionado, y muchos de sus personajes encumbrados, como Milei, como el de Vox y como los, no son personajes intelectuales. Realmente son personajes agresores, son personajes autovalorados por ellos mismos, o sea, tienen una autoaprobación pero están o desquiciados porque utilizan mucho hasta el fanatismo como una especie de atuendo, ya sea religioso, fanático, economicista, que ahora le llaman anarcocapitalismo, es muy confuso ese concepto por lo que significa el anarquismo, pero el anarcocapitalismo o defraudadores sistémicos cripto, para no llamarles anarcocapitalistas defraudadores, criptosistémicos en general pudiesen ser parte de un conglomerado de narcisistas malignos que comulgan sobre una base de sustento ideológico que busca aborregar al mundo, que vive crisis económicas, crisis importantes también desde el punto de vista pues de la llegada de migrantes, de crisis laborales sometidos por un sistema y que llegan a creer que personajes, a ver, Salinas Pliego y como empresario bajo las condiciones de llegar incluso como un personaje convicto y por el otro lado Ricardo Salinas Pliego con sus características muy conocidas,
pues empatan radicalmente. ¿Qué necesitas nada más para prenderles la flama? Pues otros que ustedes los han visto en las redes, que están atacando al sistema político mexicano, a veces con razón, a veces sin razón, pero también en ese ámbito de quebrar al país. Por lo tanto, si quisiéramos nosotros entrar en un análisis de fondo de la lucha entre la ultraderecha y la lucha por las libertades y la justicia, quienes son verdaderos justicieros, no les sería difícil desmontar a los otros, pero esos otros tienen bases económicas e incluso bases militares en el mundo. Mi querido admirado Daniel Marmolejo, como siempre te agradezco muchísimo este tiempo que nos otorgas y que nos permites aprender de ti. El gusto es para mí y agradecerte también por la invitación a este espacio. Creo que esto nos da oportunidad de seguir retomando en tanto estos partidos políticos obtengan o no su registro.